Muy buenos días. Qué gusto nuevamente encontrarnos después de una semana de reflexión, después de un tiempo en donde la cristiandad está conmemorando la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, sin importar credo, sin importar eh, ninguna otras connotaciones. Es un tiempo maravilloso porque de todas maneras estamos recordando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. El miércoles pasado tuvimos la oportunidad de celebrar la maravillosa fiesta de la Pascua. La Pascua, como bien lo hemos explicado en repetidas ocasiones, fue una conmemoración y es una fiesta que debe celebrarse a perpetuidad. Lo hemos dicho y lo hemos repetido y no nos cansamos de hacerlo. Las fiestas son del Señor, no son fiestas judías, no son fiestas religiosas. La palabra del Señor es expresa y las considera como unas fiestas de Él, y como si fuera poco dice, deben celebrarse a perpetuidad. No solamente deben celebrarla el pueblo de Israel, ciertamente la Pascua, lo hemos visto en otras ocasiones, no siempre se celebra en la misma época. Y nos preguntaríamos, ¿pero por qué razón? Pues es el calendario judío, es el calendario lunar, el que determina precisamente cuándo es que debe comenzar dicha celebración. Este año 2023 ha sido particularmente especial en el entendido de que no solamente debe avistarse la luna para determinar la fiesta, sino que hay un segundo elemento que debe considerarse y que lo considera el pueblo de Israel como importantísimo, y es que la cebada esté precisamente también lista para recoger. Las fiestas del Señor comienzan con la Pascua, vienen los panes sin levadura y luego concluimos ayer precisamente que celebramos la fiesta de las primicias. Este año tuvimos el privilegio de conectarnos como iglesia al ministerio Querigma y el pastor Fernando Orihuela y su esposa Marisol, con quienes trabajamos hombro a hombro en una relación apostólica, en una preciosa relación de reino que tenemos, y precisamente veíamos cómo ayer en la noche se transmitía desde la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, esa conmemoración. Bueno, vamos a trabajar hoy un poquitico sobre este tema de las primicias, y estoy maravillado porque hoy me acompaña mi esposa Pilar. Te agradezco muchísimo estar conmigo en esta mañana, te bendigo, qué gusto y qué privilegio poder compartir la palabra contigo hoy. Bueno, pues sí, ciertamente la fiesta de las primicias habla de lo primero. Y como tal, precisamente vemos las gavillas, vemos bastante referencia bíblica que nos habla de lo que son las primicias. Y las primicias realmente están unidas a otra obligación, a otro mandamiento que trae la palabra del Señor, que habla sobre los diezmos, ofrendas y primicias. Primicias es lo primero, lo que yo le puedo dar al Señor, el primer salario del año, o la primera cosecha en el año. Vemos nosotros que ciertamente este tema de diezmos, ofrendas y primicias a algunos les mortifica, para otros es nuestra bendición, y para otros pues no se les da absolutamente nada que haya diezmos, ofrendas y primicias, porque nunca lo hacen.
pero para nosotros es una bendición porque preferimos tener un 90% con bendición que un 100% sin ella. Pero lo más importante no es esto, lo más importante y lo que vamos a ver hoy precisamente nos habla de que Jesucristo son las primicias. Él es el primogénito de los muertos y es así como se llama el tema de hoy. Amén. En este tiempo el Señor nos ha puesto a reflexionar sobre el libro de Revelaciones, que como yo digo, toda la palabra es útil, toda la palabra es inspirada por Dios, pero cuando el mismo Jesús se revela a sí mismo, o sea, la letra roja, es muy importante la letra roja. Entonces, en el momento en que Juan, el apóstol, nos está describiendo lo que ve, lo que está oyendo o lo que le están dictando, porque le han dictado unas cartas para la iglesia, podemos entender y hemos profundizado más en lo que Jesús se revela en este libro. Y parte de lo que él declara en el versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Entonces vemos acá algo primogénito de los muertos. Entonces, el primero. Es el primero, ¿sí? Dice, con su resurrección y ascenso al mismo trono de Dios. O sea, es donde hoy vamos a posicionar a Jesucristo, hoy es donde vamos a creer, hoy donde vamos. Juan nos sigue contando dónde está él, qué vio en el trono, quién estaba en ese trono, y realmente vemos en la palabra que con su resurrección y ascenso al mismo trono Dios fue el primero de muchos que se convertirían en seres espirituales para vivir en la presencia de Dios. O sea, él se presentó, ¿sí? Entonces, como dice Hechos de los Apóstoles 17, 28 al 29, somos la descendencia de Dios. Amén. Porque en él vivimos, nos movemos, existimos. Como incluso algunos de vuestros profetas han dicho que somos linaje suyo, somos su linaje. Entonces, aquí lo que vamos a mirar es descendencia, que es ser un primogénito. Estamos hablando de genes, o sea, el primero que fue engendrado, o sea, el primero que vino fue el primer Adán, ¿recuerdan? Que era un alma viviente. Entonces viene un segundo Adán que representa a Jesucristo como un espíritu vivificante. Entonces, aquí la palabra para descendencia es genos, significa parentesco, raza, clase, serie, familia. Somos del tipo de la familia de Dios. Entonces vemos que la palabra nos revela que Él vino, ¿sí? Él vino, pero también se manifestó como esa imagen de ese Padre. O sea, Él vino a reflejar quién es nuestro Padre, ¿sí? Vino a reflejarnos la genética, o sea, primogénito, ¿sí? Primo habla del primero, génito habla de genes. Exacto. Primer gen. De allí viene precisamente. Queremos que abran sus Biblias en esta mañana y nos acompañen en una lectura de 14 versos que nos hablan precisamente de ese primogénito que es Jesucristo de Nazaret. Pero entonces primero miremos un poco a Pablo en Colosenses, porque es que él es el primogénito de entre los muertos, dice Apocalipsis, ¿verdad? Bien, y eso nos lo ponen ahí, el primero que murió y se presentó resucitado. Pero también dice Pablo que él es el primogénito de toda creación, o sea, el primero. Él tiene la preeminencia, como vemos en Colosenses, ¿sí? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en él.
Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos. Vuelve y nos pone Pablo en esa, ¿sí? Muy bien. Entonces primero nos dice, Él fue lo primero de la creación. ¿Por qué? Porque en Él subsiste todo lo creado, todo lo que vemos y no vemos. Amén. Se ¿Verdad? sostiene en Él, porque en Él está la vida. Pero también nos dice que Él es el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, ¿sí? O sea, Él es lo primero, Él tiene la preeminencia en todo. Es lo más importante, es lo más excelso. Sí, entonces, porque en Él habita toda la plenitud, por medio de Él vino a reconciliar consigo, o sea, en Él. Con Él mismo. Con Él mismo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. Amén. Haciendo la paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. Entonces, es impresionante ese entender esa afirmación, ¿sí? Porque esa es nuestra fe. O sea, realmente, si nosotros no creemos que Él es el primero que resucitó, el primogénito entre los muertos, y Él lo manifestó a sus amigos, no solo a sus discípulos, sino a sus amigos. Así es. A Marta, cuando murió su hermano, es impactante porque siempre Jesús nos cuestiona con preguntas, ¿no? Yo quiero abrir un paréntesis ahí. No estamos hablando de lo mismo, ya que hablas de Marta. No es igual la resurrección del Señor Jesús que la resucitación de Lázaro. Claro. ¿Por qué? Porque Lázaro vuelve a morir. Él vuelve nuevamente a vida en el entendido de que hay incluso muchas lucubraciones respecto a ese hecho, pero las Sagradas Escrituras dicen que él estaba muerto y que volvió a vivir, pero volvió a morir. Jesús no. Es cierto, pero él estaba manifestando la vida en medio de la muerte. O sea, ¿qué estaba viendo Marta? A su hermano muerto o dormido, como le digo, no está muerto, está dormido. Y él mismo se reveló con la letra roja y dice, yo soy la resurrección y la vida. Cuando hablas de las letras rojas es una versión de la Biblia, ¿no? Es una declaración de Jesús, en donde está marcada hablando con letras rojas. Él lo está diciendo, cuando Él lo está diciendo. Muy bien. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, estaba muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. Es importante la palabra Por eternamente. supuesto. ¿Crees esto? Le pregunto. Me gusta la versión NTV, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive y crea en mí, o sea, el que vive en Él y cree en Él, jamás morirá. ¿Lo crees? Lo creo. ¿Usted lo cree? O sea, si no lo cree, de verdad que es, como dice Pablo, no hay nada más que hacer. Entonces, es algo que hoy celebramos, es algo que hoy declaramos con la fe de que es verdad, ¿sí? De que, como dice el mismo Jesús, todo el que vive y cree en Él no morirá eternamente o no morirá. ¿Lo crees? Sí lo creemos y hoy establecemos esa vida que Él vino a manifestar, esa vida que, como dice en Romanos Pablo, en Romanos 6 dice Pablo que la muerte murió con Él. ¿Verdad? Sí, la muerte que murió, porque la vida se manifestó en Él y Él era la vida, o sea, la vida no puede morir. ¿Sí? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Precisamente es lo que dice Pablo respecto a ese hecho. Ciertamente, ni la muerte pudo retener al precioso Hijo de Dios. Él venció a la muerte y resucitó. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Ciertamente esto que ha sucedido es extraordinario y estamos hablando de la primicia porque es el primero y de hecho es el único que puede contar semejante hazaña. Ningún otro Dios no se registra en ninguna parte que haya resucitado un Dios como el Señor Jesucristo.
La tumba del Señor Jesús está vacía. La tumba del Señor Jesús jamás se encontraron sus despojos mortales, como sí los hay en otras personas que fungieron y que fueron profetas y que registran otras religiones. Para nosotros no. Es extraordinario este hecho, es de naturaleza única, de naturaleza exclusiva, este hecho maravilloso que el precioso Hijo de Dios, Yeshua de Nazaret, murió a la vista de todos y también a la vista de todos se presentó después de haber resucitado. Estábamos entonces hablando de que nos íbamos a referir en la pluma del apóstol Pablo, en la primera carta que le escribe al pueblo, a la iglesia de los Corintios, capítulo 15 y del verso 20 al 34. Vamos a estar trabajando este tema. Dice de la siguiente manera: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos, ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Y qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza te lo digo. Es extraordinario este relato que encontramos ahí y vamos a estar refiriéndonos en parte a todo esto que ha sucedido. Para nadie es un secreto que el Señor Jesucristo resucitó. ¿Y cuándo resucitó? Tal y como la profecía bíblica lo dijo, al tercer día. Nosotros hemos vivido en un engaño durante todo el tiempo que no leímos Biblia. Siempre se nos preguntaba, ¿y cuándo fue muerto el Señor Jesús? Y decimos, el Viernes Santo. ¿Y cuándo resucitó? El domingo de resurrección. Pues parece ser que ni siquiera aprendimos a contar, que entre el viernes y domingo no hay 3 días y 3 noches. La profecía decía que cuando el Señor Jesús muriera... Aquí está voy a leer una letra roja. A verlo. En Mateo 12 está hablando Jesús y algunos escribas y fariseos le replicaron diciendo: Maestro, deseamos ver una señal de parte tuya. Y él respondió y les dijo: una generación malvada y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Muy bien.
Porque exactamente como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, Okay. así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fue profetizado que iba a estar 3 días y 3 noches. Pues todos sabemos que entre viernes y domingo pues no hay 3 días y 3 noches. Todo parece indicar no solamente la costumbre bíblica, sino también nos volvemos a referir al calendario hebreo, en donde el día comienza a las 6 de la tarde. El Señor Jesús es muerto y crucificado un miércoles, y a las 6 de la tarde Él ya estaba siendo sepultado. Recuerden que se iba a celebrar la Pascua y las personas no querían estar contaminadas para efectos de poder celebrar esa fecha, esa celebración, valga la redundancia. Lo que sí es importante es ver cómo de miércoles 6 de la tarde al sábado, que es cuando Él efectivamente resucita, se cuentan los 3 días y las 3 noches. Entonces es importantísimo ver, dice allí en el verso que lees, que la única señal que se le dará será la del profeta Jonás, quien estuvo también 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Ahí hay otro mito, se dice que fue en una ballena. Pues no, resulta que la palabra del Señor dice concretamente, fue un gran pez que lo tuvo dentro de su vientre y al tercer día lo vomitó en Nínive, para que cumpliera con la misión que se iba a realizar allí. Entonces miremos Hebreos 1 dice que Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser. Amén. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, eso, su obra en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Jesús se sentó en el trono, o sea, a la diestra del Padre, hecho superior a los ángeles por cuanto heredó un nombre más excelente. Entonces en Hebreos 6 nos está hablando de la promesa de Abraham. El libro, la palabra, dice que por lo cual, queriendo Dios demostrar más plenamente a los herederos de la promesa lo inmutable de su plan, interpuso juramento. Entonces aquí nos está hablando el libro que Dios tenía un plan y conocemos ese plan, cuál era su plan para redimirnos, para volvernos a recuperar, para volvernos a tener dentro de su familia. Dice, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un poderoso estímulo los que hemos huido en busca de seguridad, para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Asirnos es aferrarnos. Hay una esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué es? Que Cristo fue el primogénito de entre los muertos, Amén. de entre muchos, ¿sí? Dice, es una esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como firme y segura ancla de nuestra alma, dice, que penetra hasta lo que está en el interior del velo. Entonces aquí está hablando que hay una esperanza que penetra, ¿sí? Donde está el velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Dice la palabra. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí ya hubo una sustitución sacerdotal. Entonces aquí ¿qué hizo? ¿Cómo se presentó Jesús según el libro de Hebreos? ¿Cómo se presentó delante del Padre por nosotros como el sumo sacerdote? Amén. ¿Sí? Amén. Y entró como precursor, ¿sí? Primero, antes que nosotros. Entonces, esa posición que ahora tiene Jesucristo como sumo sacerdote, pero también está sentado en un trono, ¿sí? El cielo reconoce ese plan, que ese plan ya, digamos, plan fue cumplido. Entonces las fiestas, vuelvo y lo repetimos, las fiestas del Señor son sombra profética de lo que Jesucristo. Amén. Y de ese plan. Entonces, ¿qué está celebrando? ¿Qué estamos recordando en este tiempo? Que ese cordero fue sacrificado, ¿sí? Ese cordero santo fue sacrificado
se presentó, él como un pan de vida, Él es el pan verdaderamente, Amén. sin ningún tipo de contaminación, Él es el verdadero pan, el pan de vida, y Él es la primicia, ¿sí? Entonces, Él es el primer fruto, Él llevó los primeros frutos al Padre de los primeros que Él recuperó para Él, ¿sí? De los primeros hijos que volvieron a casa. Amén. Entonces es hermoso lo que estamos hoy celebrando, o sea, lo que hoy estamos, en lo que estamos reflexionando, que es nuestra fe, que Él vino a reconciliarnos con el Padre, que Él vino a volvernos a llevar a ese lugar, a acercarnos, y no solamente como hermano, porque Él es hijo también, sino como sumo sacerdote, que intercede a nuestro favor. Esta sustitución sacerdotal de la cual estás hablando es de naturaleza exclusiva. Es algo sorprendente como antes de este hecho majestuoso, pues encontramos nosotros que el sacerdocio se heredaba, el sacerdocio se ejercía dentro de una tribu sacerdotal que era la tribu de Leví. No había un sacerdote diferente que no perteneciera a esa casa sacerdotal. Tampoco toda la tribu de Leví estaba llamada al sacerdocio. Eran determinadas familias las que ejercían ese sacerdocio, y este sacerdocio se pasaba de padres a hijos. Lo vemos registrado en varias ocasiones, y la primera sucesión que nosotros vemos sacerdotal precisamente nos habla de Aarón y de sus hijos también, quienes murieron por no ejercer un sacerdocio santo. Pero nosotros vemos allí en el libro del Génesis cómo el encuentro que hay entre Abraham y Melquisedec, hay esa relación, este sacerdote del Dios Altísimo que se presenta, Dios de justicia, Dios de paz, nos habla precisamente de un orden sacerdotal según ese orden de Melquisedec, persona que se encuentra con Abraham, lo bendice y le saca pan y le saca vino, y en respuesta a toda esta atención, llamémosla entre comillas, que hace este sacerdote, que es una cristofanía precisamente, encontramos cómo justamente Abraham devuelve en agradecimiento sus diezmos. Aquí lo que nos habla el libro de los Corintios, en el capítulo 15 y verso 20 en adelante, como lo hemos leído, dice: mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Claro, entonces... Primicias de los que durmieron. De los que estaban dormidos hasta ese momento. Exactamente. Él pudo llevar y presentar esas primicias al Amén. Padre. Amén. Y no solo eso, nos dio unas arras que es el Espíritu Santo. O sea, no había podido venir el Espíritu Santo a estar en nosotros. ¿Cuál es la bendición que nos dio la resurrección? Que el Espíritu Santo pudo venir como regalo para que nosotros pudiéramos ser edificados como casa espiritual. 50 días después, para es que otra fiesta que celebraremos. Él abrió ese camino vivo, ¿sí? Dice que Hebreos dice que hay un camino vivo que Él abrió con su cuerpo, con su sangre, para que nosotros nos podamos acercar. ¿Acercar a qué? Acercándonos a Él como piedra viva, desechada ciertamente Amén. por los hombres, Amén. pero para Dios escogida y preciosa. Como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, mire las dos cosas que con la resurrección Jesucristo nos otorgó. Nos devolvió un sacerdocio, ¿sí? Nos devolvió esa función, no como lo hacían no como el sacerdocio levítico, que era un ensayo, digámoslo así, era una sombra, sombra profética, pero no se encontró a Cristo dentro de toda esa tradición, digámoslo así, dentro de toda eso que ellos hacían para perdón de pecados, para acercarse al lugar santísimo. No fue suficiente
ese sacrificio, como dice Hebreos, no fue suficiente, no se pudo, la ley no pudo acercarnos, la ley no pudo hacernos partícipes de ser esa parte de esa casa, de esa nueva Jerusalén, de esa casa espiritual donde hay un sacerdocio, donde se ofrecen sacrificios aceptables al Padre por medio de Jesucristo. O sea, eso es algo tremendo. O sea, ellos si pudieran entender ellos que eso lo logró Jesucristo, poder acercarnos, poder que nosotros participáramos de esa como nos lo cuenta Juan, ¿qué fue lo que vio? Él vio el trono, él vio el tabernáculo, él vio toda la adoración celestial, él pudo acercarse y mirar ya en el espíritu esa realidad, ¿sí? Nosotros también tenemos ese camino abierto, nosotros tenemos ese acceso, ¿a qué? A poder participar, ¿sí? De esa adoración, de eso que vio Juan, de eso que nos describe, de manera que es acercarnos a través del Hijo, porque es que en el Hijo somos uno, en el Hijo nos acercamos como una esposa, la iglesia es su esposa, o sea, hay una intimidad, hay un acercamiento, hay una participación completa de lo que Él es. Entonces es hermoso. Sí, acerquémonos pues confiadamente. Porque Él abrió ese camino no estaba abierto, había un velo. Vemos que tan pronto Jesús, ese velo fue roto del cielo a la tierra. Entonces es un camino, como digo, vivo y nuevo, porque no estaba abierto, para que nosotros podamos acercarnos y participar de esa intimidad, de ese lugar donde Él está, donde Juan pudo ver qué fue lo que Juan vio en Apocalipsis 4. Sí, o sea, hoy declaramos que, como nos dice Hebreos, Él se sentó en un trono. Él, ¿qué fue lo que vio? El trono, ¿sí? ¿Y dónde está Él? ¿Dónde está? ¿Qué había en el trono? Pues todos hemos leído Apocalipsis 4. Una descripción extraordinaria. Y 5. Del cielo. Y vemos que hay un trono, están los 7 espíritus de Dios, están los 24 ancianos, hay un arco iris. ¿Qué más nos describe Juan? Pero había algo que se escuchaba en el cielo y que a Juan lo inquietó, ¿sí? Se buscaba uno digno de abrir un sello, de abrir un documento legal, y no había ninguno ni en el cielo ni en la tierra Se digno puso a llorar, dice, para abrir ese sello. O sea, ¿qué estaba viendo Juan? ¿Qué era lo que estaba viendo Juan en ese momento? Podemos mirarlo así rápidamente porque es impresionante que él estaba en el espíritu, o sea, pero estaba en una isla, ¿no? Estaba en Grecia, pero estaba en el espíritu. Y dice, después de estas cosas, o sea, después de que él ya escribió las cartas a las iglesias y que donde se ve una realidad de la esposa, ¿sí? Porque vemos las visiones de Juan de la iglesia, de lo que se les describe que la iglesia debe vencer para poder subir más. O sea, primero se presenta el Hijo del Hombre, ¿recuerdan? Él vio la visión del Hijo del Hombre. Después él le dice yo soy, y yo soy, a cada iglesia se revela como algo y le muestra una condición a 7 asambleas, ¿no? A 7 congregaciones. Le muestra su condición y le dice lo bueno y lo malo que tiene. Entonces, al que venciere, le dice, hay que vencer esas cosas. Pero dice Juan, después de estas cosas, miré, o sea, ¿después de qué? De toda la descripción. Desde que vio la esposa, o sea, estaba viendo al Hijo del Hombre, sí. Estaba viendo a la esposa y la condición de la esposa en las 7 cartas, y ahora va a ver a uno sentado, al Padre. Amén. ¿Sí? Primero vio al Hijo del Hombre, sí. Después vio a la esposa, y ahora va a ver en el trono uno sentado, al Padre. Muy bien. Dice, después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo diciendo,
Sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Al instante estuve en espíritu y he aquí un trono puesto en el cielo. Wow. Y en el trono uno sentado. Y el que estaba sentado era semejante en su aspecto a una piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en su aspecto a una esmeralda. Alrededor del trono 24 tronos. Y sobre los tronos 24 ancianos, vestidos de vestiduras blancas, y sobre sus cabezas coronas de oro. Del otro lado, relámpagos, voces, truenos. Delante del trono 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Delante del trono hay como un mar de vidrio. Bueno. Entonces vio 4 seres vivientes. Vio 4 seres, 4 bestias, porque pareciera que no, eso era impresionante. León, becerro, rostro de hombre y un águila volando. Y estos seres vivientes tenían 6 alas y estaban llenos de ojos y no daban reposo, no se daban reposo, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que está viniendo. No callan de decirlo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que está viniendo. Y cuando los seres vivientes den gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, y los 24 ancianos se postraban. Digno eres, Señor, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Están reconociendo quién creó todo. Aleluya. Eso está viendo, después de ver a la iglesia, él vio el que está sentado en el trono. Pero también vio a la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el rollo y desatar los sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo ni mirarlo. Y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores. Uno de los ancianos le dice a Juan: amén, no llores. lo consuela. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. ¿Quién es ese? El león de la digno tribu de Judá. Yeshua de Nazaret. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un corderito en pie. Amén. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está representado ese tabernáculo celestial? Está el corderito en pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del corderito. Amén. Entonces está no solamente el cordero inmolado, está el león, y no solamente está eso, sino está una cítara, un instrumento de adoración, y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Hay un testimonio en el trono de las oraciones de los amén. Santos. Y no solamente un testimonio, hay un cántico nuevo. Hay un cántico. En ese momento era nuevo porque no había nadie digno. En ese momento se presenta, lo dice la Escritura, no había se nadie presenta el que es derecho. digno porque cumplió toda la lo que se requería. El requisito legal. El requisito. Entonces se presenta a favor, o sea,
como precursor, o sea, se presenta y dice, como primicias que estamos hablando. aquí está este documento, es un documento legal, y yo siempre digo, Señor, ¿cuáles? Sí, son los juicios contra sus enemigos, pero también hay un documento de propiedad. Amén. ¿Sí? Título. Un título donde está cada uno de nuestros nombres. O sea, Él llevó esas primicias escritas. O sea, amén, primicias de los que durmieron. ¿Cuántos habían dormido? Con esperanza. Con esa esperanza puesta delante de ellos, como dice Hebreos, como una ancla segura, como algo seguro, ¿sí? Y hoy yo declaro que el Espíritu Santo nos da testimonio de que Él está en ese lugar, y que podemos llegar y participar de lo que Juan está viendo. Yo declaro que podemos participar. Aleluya. Y ver en el Espíritu ese momento especial, ese momento en que el cielo dijo, hay uno digno, hay uno que se merece abrir estos sellos, ¿Y por qué era digno? Precisamente lo trae el libro de Corintios que estamos hablando, porque dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Él muere y resucita, y eso es lo que le da la autoridad para ejercer todo esto que le está mostrando a Juan. Igualmente dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, y esa es la promesa que nosotros tenemos. Así como Juan tuvo la oportunidad de verlo en su espíritu, nosotros vamos a tener también la oportunidad de verlo no solamente en el espíritu como lo podemos hacer hoy, sino que también cuando nosotros partamos de este mundo, nuestros cuerpos serán transformados, vivificados, semejantes, iguales a los que el Señor Jesús ostentó después de su resurrección, y tendremos derecho también a ver estas cosas. ¿Quiénes? Los hijos. Entonces, los hijos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Hemos cantado, pero Él ya recibió la recompensa. Sí, amén. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Usted es la recompensa. Amén. Usted es parte de esa primicia. Y no solo eso, la recompensa. En el cielo lo hallaron digno al Cordero de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor y la gloria y la alabanza. Él recibió la recompensa. Amén. Y yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque podemos ver esa recompensa. Por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Amén. Por el gozo. Y hoy podemos leer y creer y participar de ese momento que Juan nos está describiendo en Apocalipsis 5. Amén. Podemos verlo, podemos ver que Él está sentado en el trono, que Él gobierna con poder, que Él tiene en su mano esos rollos, esos documentos, que Él se le entregó toda riqueza, toda sabiduría, fortaleza, honor y gloria y alabanza. Y toda cosa creada, hoy nos unimos a toda cosa creada en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos oí que decían, alabanza, honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono, y al Cordero por los siglos de los siglos. Y a los 4 seres vivientes decían, amén. Eso era como 4 monstruos, o sea, no eran seres vivientes. Y a los ancianos se postraron. Hoy nos postramos delante de Él. Aleluya. Hoy declaramos que el Corderito venció. Hoy declaramos que recibió toda esa recompensa, que su resurrección hoy nos trae esa bendición de que sabemos que podemos acercarnos y participar de ese trono de misericordia, de ese trono de gracia, amén, donde Él se sienta como un sumo sacerdote, pero también como un rey, porque Él es un rey. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y hoy declaramos que la vida que heredamos en Él es manifiesta hoy con poder,
Y como dice Pablo, que nosotros seamos capaces de comprender y que seamos hoy ser fortalecidos en nuestro ser interior por el Espíritu, para que por la fe en nuestro corazón Él pueda manifestar esa plenitud que a través de la resurrección nos heredó, esa plenitud que está en Él, porque en Él está toda la plenitud de la deidad. Amén. Él recibió todo reconocimiento en los cielos y en la tierra, y todo ser, dice acá, toda cosa creada, nosotros fuimos creados, nosotros participamos de ese momento. Oí decir, todo lo que está creado en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que están en ellos, alabanza, honra, gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero. Así que Él es nuestra primicia. Amén. Él entró por nosotros, y es algo que hoy nuestra alma debe vivir, esa esperanza, reconocer en esa esperanza, esa certeza de lo que Él nos heredó. Aquí también entonces está la promesa, ¿cómo va a suceder eso? Dice que primero será Cristo, las primicias, cosa que ya sucedió. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, ciertamente esta palabra profética ya se ha cumplido. Cristo ha resucitado, Cristo son las primicias, Cristo el corderito inmolado venció, y nosotros somos los que continuamos en ese orden que precisamente Pablo nos está diciendo. Luego continúa el relato bíblico diciendo: Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, como tú decías hace un momento, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así que esto no se queda así como cualquiera pensaría, no, ya lo hecho está y ya no va a haber castigo. No, Señor, hay un juicio en un gran trono blanco en donde va a ser precedido por Dios Padre, y el Señor Jesús va a estar allí como nuestro abogado defensor, precisamente en este orden. Los que hemos reconocido al Señor Jesús como Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, tenemos derecho a esta herencia maravillosa que nos ha entregado el Señor. Continúa el relato diciendo: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. El mismo Señor Jesús va a pisotear todo esto. Él ya venció la muerte, ahora nos corresponde a nosotros también hacerlo cuando resucitemos para Cristo y nuestros cuerpos sean transformados en preciosos cuerpos gloriosos, y ostentaremos esa misma naturaleza. Continúa diciendo: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, al Señor Jesús. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, esto es al Padre, para que Dios sea todo en todos. Diga gloria a Dios ahí donde está. Esta es la promesa, este es el orden sucesoral, como va a darse todos estos aspectos que están siendo relatados por el apóstol. Continúa diciendo: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Esta es una costumbre que se hacía en esa época y que hoy también vemos en algunas sectas que se bautizan por los muertos. La vida eterna se gana aquí, personal e individualmente.
comenzando con el reconocimiento de que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, único y suficiente Salvador eterno nuestro, y eso es lo que nos da acceso, pero además es siendo el inicio, porque nos corresponde a todos y cada uno de nosotros vivir unas vidas en santidad después de dicho reconocimiento. Así que nadie necesita bautizarse por nosotros. Nosotros nos bautizamos por nosotros mismos, y eso es lo que está diciendo aquí la palabra, de que aproveche entonces que unos se bauticen por otros. Eso es una cuestión sectaria. Y dice el fin del pasaje que estamos viendo: si como hombre batallé en Éfeso, estaba hablando Pablo, contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Quiere decir que la esperanza que nosotros tenemos en que también resucitaremos es una expectativa con promesa, es una palabra profética que sucederá, porque dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán, y no solamente lo harán, sino que lo harán primero, como dice el libro de Tesalonicenses. Aquí nos está hablando Juan de lo que estaba viendo, dice la letra roja, porque es que en Apocalipsis también está la letra roja, está hablando sí. Jesús, claro. ¿Sí? Y él dice que cuando tuvo la visión del Hijo del Hombre, cayó, o sea, al ver esa belleza de lo que estaba viendo, que estaba escribiendo, dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y los cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando el sol brilla en su fuerza. Amén. Pero que, no sé cómo puedo escribir esto, cuando lo vi caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso es lo que estábamos leyendo. Él venció sobre la muerte. Él mismo se presentó. Amén. Allá en el cielo, en el trono, y declaró a Juan que él estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y le dice: escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que están a punto de suceder. Entonces lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que hay una promesa para todos y cada uno de los hijos de Dios. Nosotros también venceremos la muerte. También para nosotros son todas y cada una de estas promesas que hoy hemos compartido con ustedes. Esta fiesta que estamos celebrando y que celebramos el día de ayer nos habla de las primicias. Y no hay primicia más excelsa que el mismo Señor Yeshua de Nazaret. Es extraordinario lo que hemos visto, y no solamente es algo que cualquiera pensaría es metafórico. No, esto es una cuestión absolutamente real. Y así como el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, así mismo como Él ostentó un cuerpo humano, y dicho cuerpo fue transformado después de esa resurrección, nosotros mismos, en el orden que vimos anteriormente, ostentaremos ese mismo cuerpo, entraremos en las delicias. Todo lo prometido para los que amamos al Señor se darán en ese tiempo. Los tiempos, mis amados, se han acercado. Las razones cuando son relatadas por el apóstol Mateo ahí en su evangelio, encontramos cómo va a ser esto.
nos habla del principio de dolores, nos habla de guerras y de rumores de guerras, nos habla de temblores, terremotos, nos hablan del avance de la ciencia, nos hablan de tantas y tantas cosas mismas que se están dando ya para estos tiempos. Mi esposa me comentaba hace unos días, me hablaba sobre la inteligencia artificial y cómo ha avanzado la ciencia a tal grado que se puede manipular el envejecimiento incluso de las células de los hombres y es ciencia y los computadores y los robots están haciendo unas cosas que son absolutamente aterradoras. Se dice precisamente que en los últimos tiempos la ciencia alcanzará niveles tan altos. ¿Quién hubiera creído que esto sería posible? Evitar el envejecimiento. Está la ciencia tratando de asimilar a Dios, que es el único dueño de la vida y por supuesto del tiempo en que nosotros dejaremos esta vida para ser transformados. Bueno, mis hermanos, estamos en este tiempo y con este mensaje que hemos querido traer a todos y cada uno de ustedes, estamos celebrando este tiempo, como lo vimos, la Pascua, panes sin levadura y primicias, que son estas tres celebraciones iniciales de la fiesta de la primavera. En 50 días estaremos celebrando también el Pentecostés o la fiesta de Shavuot, que como ya sabemos es otra fiesta de las que nos gozamos en celebrar. Entonces vemos que nos trajo la victoria de Jesucristo, o sea, su resurrección. Dice 2 Corintios 5, 1, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, y estando así gemimos anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial, pues así aunque desvestidos no seremos hallados desnudos, porque los que aún estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos destinó a eso mismo es Dios, quien nos dio las arras del Espíritu. Amén. Entonces, mire lo que está diciendo acá Pablo, es una esperanza, ¿sí? Es un anhelo, es un gemir, entonces es un deseo de nuestro espíritu, es un deseo de nuestra alma, porque esta casa terrenal, este tabernáculo, que dice, hay uno en los cielos, hay un lugar donde podemos, como digo yo, tenemos acceso, hay un camino. ¿Para qué? Hay una habitación celestial donde podemos poner nuestra vista. Y no somos hallados allá desnudos, ¿sí? Somos hallados, Él nos viste, Él nos puso unas vestiduras nuevas. Amén. Gemimos con angustia porque no queremos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, wow, nos vistió de vida. Lo que era mortal, lo que debe morir, fue absorbido por la vida. Y el que nos destinó a esto es Dios, quien nos dio las arras del Espíritu. Y Filipenses 3, ¿qué versículo? Filipenses 3 del 20 al 21 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Aleluya. Salvador, al Señor Jesús, el Mesías, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. ¿Sí? Según la eficacia del poder con el cual Él también puede someter a sí mismo todas las cosas. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, eso teníamos para compartirles precisamente en este día de reposo, en donde nos reunimos, escuchamos la palabra del Señor. Esta es la Iglesia Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá a todo lugar donde está llegando nuestra señal.
Nos bendice mucho la sintonía que ustedes hacen, las personas que se han suscrito a nuestro canal, les agradecemos infinitamente y queremos responder de una forma eficaz, compartiendo la palabra del Señor, usted que nos sintoniza hoy, a donde quiera que esté en este momento. A pesar de ser un tiempo de festividad en esta nación, ciertamente nosotros también hoy queremos que se sepa que en todas partes, que la nación primicia ha sido refundada hace 5 años precisamente, y queremos que sepan que ese estrato espiritual de primicia está obrando de una manera eficaz en la República de Colombia. Así que queremos darle gracias al Señor por permitirnos compartir con ustedes la preciosa palabra del Señor en esta mañana y bendecirlos de una forma especialísima. Feliz resto de día, bendiciones para todos. Pueden celebrar la cena del Señor allí en su casa. Paz. Muchas gracias, esposa. Gracias. Amén. Bendición.